Reparar una relación rota, tensa, interrumpida es difícil. Al mismo tiempo, prácticamente todos nosotros queremos hacerlo, queremos reparar las relaciones que están rotas, tensas, difíciles, interrumpidas. Pero normalmente la pregunta a la que nos acercamos al darnos cuenta que lo que intuitivamente hacemos no funciona es ¿cómo? ¿Cómo al final realmente puedo reparar una relación? Porque como ya dije, pues no es intuitivo repararla, requiere humildad y requiere decisiones, que es parte de lo que hemos estado viendo en esta serie. Es una habilidad que debemos aprender y por eso durante estas tres charlas, pues yo siempre he tratado de llamar la atención a los papás, a los abuelos. Bueno, pues en familia es mucho más sencillo, pero en ese sentido de poder enseñar a través del modelo de cómo podemos ayudarles a nuestros hijos a que nos vean reparando relaciones. Como hemos dicho, es fácil relativamente comenzar relaciones, más o menos tenemos la habilidad para mantener las relaciones, pero el rollo, el problema real siempre viene cuando tratamos de reparar esas relaciones. Si nosotros no estamos modelándole a nuestros hijos, especialmente pues, mucho más pequeños, jóvenes en la juventud, cómo reparar relaciones, pues tú sabes que en algún momento esa inhabilidad que podemos estar generando en ellos nos va a afectar a nosotros mismos cuando ellos tengan que arreglar una relación rota, dañada, tensa con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, algo muy interesante en términos de reparar las relaciones, de saber reparar las relaciones, es que enseñar cómo reparar relaciones, modelar cómo reparar relaciones, la podemos llamar que de alguna manera es una inversión multigeneracional. No sé cómo les suena esa expresión, pero lo que nosotros hacemos con esa generación que está al frente de nosotros, al lado de nosotros, es una inversión que se va a tener también sus frutos en las siguientes generaciones de nuestras familias y más bien que no estemos como podemos estar algunos de nosotros con relaciones dañadas o tensas de generaciones anteriores, que podamos hacer una inversión hacia adelante. Algo muy importante en esta serie en la que estamos, que hoy estamos terminando, que es que se llama Reparación Requerida y le decimos acá como un subtítulo pequeño, Guía para reparar relaciones rotas, es que tenemos que tener algo muy presente y si lo que yo voy a decir te suena así un poco extraño, puede ser que te hayas perdido algunas de las charlas en donde lo hemos estado repitiendo más, especialmente la primera y la segunda. El objetivo no es la reconciliación. El objetivo, y tú lo puedes ver acá en la pantalla, es cero arrepentimientos. El objetivo de reparar la relación no es la reconciliación, es cero arrepentimientos. ¿Y por qué lo hemos dicho? Porque si el objetivo es la reconciliación, le estamos imponiendo una agenda al otro, porque pues, cuando se quiere reparar una relación, obviamente es porque hay otro. Y si es otro adulto, tú estás como poniéndole una meta a otro adulto y eso no le gusta a nadie y al revés. Y eso es lo que hemos estado hablando y por eso te animo ahí en el canal de YouTube, donde estás viendo esta charla, que puedas ver las otras, porque al fin y al cabo, cuando tú le pones una agenda a otro adulto, más bien lo que tú estás comunicando es rechazo. Por eso decimos que la intuición, los instintos no son nuestros mejores aliados cuando de reparar relaciones se trata, sino son decisiones en términos de una habilidad que nosotros podemos aprender. En ese sentido, lo que debemos estar seguros es que hicimos todo lo posible y vamos a seguir haciendo todo lo posible, todo lo que podamos para reparar esa relación. En ese sentido, aunque el objetivo no es la reconciliación, obviamente sí queremos reconciliarnos, ¿sí? Pero no podemos centrarnos en el objetivo en donde tenga que ver la otra persona. Es qué puedo hacer yo y lo que yo puedo hacer es hacer todo lo necesario. Hacerlo atrás, hacerlo ahora, seguir haciéndolo y seguir
comprometido en seguir haciéndolo hacia el futuro. En ese sentido, la reconciliación es una postura, pero al mismo tiempo también es un proceso. Y cuando vemos esto, podemos ver cómo el apóstol Pablo realmente nos desafía. Podemos ver este versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 18, y siempre me gusta decir, no, Pablo no escribía en capítulos y versículos. 300 años después de que él escribió, alguien se toma el tiempo de dividir toda la Biblia en capítulos y versículos para que yo te pueda decir Romanos 12, 18 y tú puedas encontrar en cualquier Biblia lo mismo que yo voy a leer. Y Romanos fue porque fue una carta que le escribió a una comunidad que estaba en Roma, que tenía sus propios problemas, y eso lo hablamos hace 2 semanas. Por eso, si quieres seguir profundizando, ahí están las otras charlas. En Romanos 12, 18, Pablo comienza diciendo algo muy interesante, ¿no? Si es posible, o sea, tú no tienes todas las cartas, tú no tienes todas las piezas cuando se trata de una relación rota, ¿sí? Pues si está algo roto, no necesariamente en una relación tienes todas las piezas, pero sí es posible, y en cuanto dependa de ustedes, dice Pablo, yo acá coloqué, y en cuanto dependa de ti, o sea, de mí mismo, o sea, si es posible, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que depende de mí hacer, ¿sí? Si depende de ti, si lo tienes contigo, lo que Pablo está diciendo es, hazlo, si es posible, vivan en paz con todos, termina diciendo en ese pasaje. O sea, Pablo nos anima a que lo podemos hacer, vivir en paz con todos es estar en paz. Y lo que nos corresponde a nosotros, como lo hemos hablado, es eliminar cualquier obstáculo a la reconciliación. Eso no garantiza que nos reconciliemos, de hecho, pero lo que sí garantiza es que esa es mi responsabilidad, es lo que yo debo hacer, quitar todos los obstáculos que puedan haber. Y lo otro que hablábamos, y estoy haciendo como un pequeño resumen, es que la reparación de las relaciones comienza con nosotros, independientemente de quién inició el problema, de quién inició el alboroto. Y por eso hemos dicho que una forma de hacerlo es tomar 4 decisiones activas de cómo vamos a hacerlo. La primera decisión en términos de reparación, de la que hablamos ya en la segunda charla, es me acercaré en lugar de me desquitaré. Me acercaré en lugar de me desquitaré. Y eso lo vimos en la segunda charla. Es interesante, es tal como nuestro Padre Celestial lo hizo, también somos llamados nosotros a hacerlo. Y si te consideras un seguidor de Jesús, debemos hacerlo, porque nuestro Padre Celestial lo hizo por nosotros. De pronto, si tú no te consideras un seguidor de Jesús, este también es un consejo útil para tu vida en términos de reconciliarte. Te vas a acercar, pero no para desquitarte, sino para iniciar ese proceso de reconciliación. El versículo que sigue al versículo más famoso de la Biblia, el versículo más famoso de la Biblia, me imagino que yo creo que independiente de si te consideras seguidor o no de Jesús, Juan 3:16, lo vemos por todas partes. El versículo que sigue lo dice de una manera muy clara, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Es decir, esta primera decisión no nos la inventamos nosotros, está ahí. Dios mismo vino a nuestro rescate a pesar de nuestro comportamiento. Y Jesús lo que nos está diciendo es, te mando, si eres seguidor mío, a que sigas mi ejemplo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en una carta que le escribe a una comunidad que estaba en Corintios, y la conocemos como la segunda, porque es la segunda carta que le escribe, 2 Corintios 5:18, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio, y de pronto esta palabra suena un poquito así como muy de iglesia, pero básicamente el ministerio, lo que dice acá es, nos dio el encargo, nos dio la asignación, nos dio la tarea de la reconciliación. En fin, es darnos cuenta que lo que ya Jesús hizo por nosotros, ahora nosotros lo debemos hacer por otros.
Y si se dan cuenta, esto se vuelve un asunto central, y ya lo hemos dicho, o sea, casi que nuestra felicidad depende de qué tan saludables son nuestras relaciones. Y al fin y al cabo, este asunto de Dios con nosotros está basado en una relación que estaba rota, y Dios tomó el primer paso para reconciliarse con nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y sigue diciendo Pablo en 2 de Corintios, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados. Y acá seguimos recordando que si yo me quiero reconciliar contigo, si yo quiero realmente reparar esta relación contigo, en algún punto debo dejar de contar tus pecados en contra de mí. Porque eso hizo Dios con nosotros, porque si Él hubiera seguido contando nuestro mal comportamiento delante de Él, pues nunca hubiera tomado el paso. En algún momento yo debo dejar de tomar como en cuenta, debo dejar de llevar esa cuenta de los pecados que tú has cometido, según yo, contra mí. Porque al fin y al cabo, el punto central de lo que nosotros conocemos del Evangelio es que Dios quitó el principal obstáculo para reconciliarse con nosotros, que era nuestro pecado. Y que aún siendo pecadores, como dice Pablo también en Romanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quitó el obstáculo de nuestro pecado, aún antes de que yo supiera que Cristo lo iba a hacer. ¿Sí? Antes de que tú entendieras lo que Cristo hizo por ti en la cruz, Dios ya había tomado el primer paso de quitar eso. Cristo ya había muerto por nosotros. Pero además de que Él ya dejó de tomar en cuenta, de hacer esas cuentas de nuestro pecado, termina diciendo acá en el 19, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Es decir, Él lo hizo con nosotros para que nosotros lo hagamos con otros. Tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. Eso significa ser seguidor de Jesús, que está reconciliado con Dios. Pero ¿cómo vamos a llevar ese mensaje si nosotros nos negamos a reconciliarnos con las personas que están en nuestro mundo, que nos rodean? Entonces la primera decisión era me acercaré en lugar de me desquitaré. Y la segunda decisión que vimos la semana pasada es voy a hacerme responsable de mi parte de la culpa. La reparación de las relaciones, además de acercarme, también tiene como un primer paso, como un paso inicial, el mirarme al espejo. Iván hablaba la semana pasada, quitarme la viga que yo tengo en el ojo para poder ver con claridad cómo está mi relación contigo. Puedo ver claramente para avanzar. Si el primer paso es me acercaré, yo no me puedo acercar con una viga que está diciendo que tú estás mal y yo estoy bien. Es quitarme primero lo que yo tengo, aceptar lo que yo tengo de culpa, sea lo que sea que piense que es menos que la otra persona, pero aceptar esa culpa y poder acercarme. Con una viga tú no te puedes acercar, tú no puedes caminar claramente si hay algo en tus ojos que no te deja ver. Hoy vamos a hablar de la tercera y de la cuarta decisión. No son que no las hayamos nombrado, de hecho salen de lo que ya hemos hablado, pero es importante hacer el énfasis. La tercera decisión, la primera es me acercaré y no me desquitaré. La segunda es voy a tomar responsabilidad de mi parte de la culpa. La tercera que nosotros vamos a ver es daré el primer paso sin importar quién se haya ido primero. Normalmente, cuando una discusión rompe una relación, y eso puede ser algo que sucedió hace 20 años o hace 10 minutos, cuando estamos en una discusión donde la relación definitivamente se rompe, normalmente nosotros, y eso es como una parte de nuestra cultura humana y latinoamericana bastante, yo creo que las novelas nos metieron eso también en la cabeza, uno se va y a veces se va y encima todo bota la puerta. Entonces, yo voy a dar el primer paso sin importar quién fue el que se fue primero cuando esa relación se rompió. Y de pronto tú puedes preguntar, ¿por qué? ¿Y sabes cuál es la primera respuesta a por qué? Porque la persona más madura hace eso.
Entonces, si tú te consideras la persona más madura, pues la persona más madura es la que da el primer paso. Pero sabes, hay otra razón muy importante, otra razón de fondo que Jesús utilizó para dejar esto absolutamente claro, pero que a veces se nos puede ir un poquito porque si no entendemos mucho el contexto sobre lo que estaba diciendo en esta comunidad judía en la que Jesús habló, pues podemos perder algo y por eso es tan importante que vayamos a cada espacio. Está en uno de los evangelios, el evangelio que escribe Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Esa otra razón comienza así, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y de pronto si tú no eres muy conocedor, ya dices, no, ya me perdí, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando. Bueno, había en el contexto judío, en la cultura judía, que venía del Antiguo Testamento, una costumbre. La costumbre era llevar ofrendas para el perdón de tus pecados, pero también habían otras ofrendas, que es esta, que son ofrendas como de agradecimiento. Pero lo que significaba era que tú tenías que hacer algo, tú tenías que salir de donde estabas, atravesar la ciudad hasta donde estaba el altar, el templo en este caso, y hacer una fila. No había un fast track, no había un paso rápido, tú no podías dejar agendada un momento para que no te... No, te tocaba hacer la fila, te tocaba hacer la fila. Entonces, lo que Jesús está, o sea, Él lo está haciendo muy adrede, lo que está diciendo es, cuando estés en la fila, cuando te estés acercando a ese altar, tú que estás llevando una ofrenda de agradecimiento porque Dios respondió tu oración, es decir, una ofrenda que simboliza un deseo que tú tienes de acercarte a Dios. Si estás en esa fila ¿y qué dice Jesús ahí? Y allí, cuando estás ahí haciendo la fila, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y acá Jesús es ambiguo, pero es intencionalmente ambiguo, porque si tú lees esto, tú no necesariamente dices, Jesús está diciendo que la culpa la tiene él o que la culpa la tengo yo. No, tu hermano tiene algo contra ti, de pronto es porque tú empezaste y le hiciste algo y tiene algo contra ti, o de pronto él mismo empezó y tú le respondiste, ahora tiene algo contra ti, o él se acercó a ti con algo que no se ha arreglado y sigue teniendo eso contra ti. Es decir, hay un conflicto presente ahí sin resolver. Si tú estás en esa fila y te acuerdas de eso, tú puedes pensar naturalmente como, pensémoslo en este momento, estás ahí y eso puede ser muy parecido a lo que podemos hacer hoy en algunos momentos de esto que se llama de iglesia. Estás ahí en un momento en donde estás haciendo algo que simboliza tu deseo de acercarte a Dios, de entregarte a Dios, y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Tú puedes pensar, bueno, gracias Señor por traerme eso a la mente, entonces yo lo voy a tener ahí, sigo esto que estoy haciendo y después lo hago, porque al fin y al cabo, a veces ponemos esa idea de religión vertical, tú y nosotros, como si estuviera desconectada de lo que podríamos decir la religión horizontal, que es con otros. Y en el mundo real, mira lo que Jesús dice. Si te acuerdas de eso, Jesús te viene y dice y sigue diciendo, deja tu ofrenda allí en el altar. Es decir, para ahí y deja tu ofrenda en el altar. Y una cosa acá divertida es que muchas de esas ofrendas podían ser animales vivos. Y posiblemente el que está ahí le pregunta, oye, pero si yo lo dejo ahí, ¿se va a ir? ¿O qué va a pasar cuando yo dejo esto aquí? De pronto no pensaban tanto en la inseguridad de que tú dejas eso que va a llevar y te lo roban. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo así? Yo tengo que devolverme, tengo que irme. Y si yo caminé una hora, una hora de ida y una hora de venida, tengo que ir. Y Jesús adrede le dice ahí, déjalo ahí. Y le dice, y él sigue diciendo, ve primero, ve primero, ve primero. O sea, tú estás ahí en el altar. Tú estás ahí, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti y Jesús te dice, deja tu ofrenda ahí y ve primero y ¿qué te pone a hacer? Ve primero y reconcíliate
con tu hermano. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Después de que hagas eso, ahí sí vuelves. Pero la cosa acá es que fácilmente le podrían haber hecho la pregunta a Jesús de, o sea, ¿tú quieres que pongamos a otros antes que a Dios? Pues porque yo estoy en una fila para hacer algo con Dios y tú dices que si me acuerdo de otra persona, yo debo dejar esto con Dios e irme a arreglar el asunto con otra persona. ¿Me estás diciendo eso? O sea, que yo debo poner a otros por encima de Dios. Y Jesús dice, no entendiste bien. Así es que tú pones a Dios primero. Cuando tú arreglas tus relaciones horizontales, tú estás poniendo tu relación vertical de primero. No es al revés. Porque cuando tú te reconcilias con Dios, con ese Dios en términos reales de lo que puedes ver, con ese Dios invisible, a través de reconciliarte con aquellos que sí son visibles, tú te estás reconciliando con Dios. Y por eso le dice, ve primero y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Vuelve y presenta tu ofrenda. A veces nosotros ahí podríamos preguntar, ¿y no puedo simplemente como perdonar en la cabeza? Y Jesús te va a decir, no, si me vas a seguir, no es posible. Si quieres ser un creyente, de pronto lo puedes hacer. Pero si me vas a seguir a mí, no es posible que lo hagas. Acuérdate que nosotros acá hablamos mucho de eso. Yo puedo creer en Dios y no seguir a Jesús. Y Jesús nos dice repetidamente que Él quiere son seguidores de Él. Entonces, esto es importante y te voy a dar como otro argumento lógico, otro formato de cómo lo puedes pensar. Piensa esto. Cada vez que tú oras, que alguien cercano a ti ora, que tus hijos oran, que un amigo tuyo ora, pidiéndole a Dios dirección o salud, cada vez que hacemos eso, estamos celebrando y aprovechando el hecho de que Dios no se detuvo en el perdón, sino que Él se reconcilió contigo para tener una relación. O sea, cuando yo oro, yo automáticamente lo que estoy afirmando en mi cabeza es que yo me reconcilié con Dios a través de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No solamente me perdonó, sino nos reconciliamos. Hay una relación y por eso yo me dirijo a Dios, por eso yo oro y por eso de alguna manera estoy creyendo y estoy teniendo la confianza de que mi Padre Celestial escucha mis oraciones porque nuestra relación ha sido restaurada. Me he reconciliado con mi Padre Celestial a través de lo que Cristo hizo conmigo, por mí en la cruz. Es decir, el hecho de orar casi que automáticamente nos hace aceptar el hecho de que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesús. Por eso hemos perdido el derecho, si se puede decir así, de cerrar la puerta de la reconciliación, de la reparación de nuestras relaciones a otras personas. Por eso, esa es la tercera decisión de reparación. Daré el primer paso sin importar quién se haya ido primero. ¿Por qué? Porque la persona madura lo hace. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús y nos da un ejemplo de algo tan religioso para que nos demos cuenta que la forma en la que nos acercamos a Dios es reconciliándonos con otros, no es independiente de nuestras relaciones con otros. La cuarta y última decisión es fundamental porque
no todo sucede como nosotros queremos. Por eso hablábamos de que la reconciliación es una postura, es una decisión, pero al mismo tiempo también es un proceso. La cuarta decisión es mantendré la puerta abierta y el tapete de bienvenida afuera. Yo creo que todos entendemos lo que eso significa gráficamente, porque más bien lo que a veces sucede cuando intentamos, es que nos cruzamos de brazos y decimos, yo ya lo intenté, ya no me importa. Y recojo el tapete que dice bienvenido a esa reconciliación, lo entro y cierro la puerta y digo, yo ya hice todo lo necesario. Pero una decisión es, siempre voy a mantener el tapete de bienvenida, de eso que dice, nos podemos acercar, lo pondré al lado de la puerta y mantendré la puerta abierta para que eso se dé. Recuerda, el objetivo al final es cero arrepentimientos y eso, estar con la disponibilidad de reparar la relación, es lo que nos mantiene a nosotros saludables emocional y espiritualmente y además impide que la amargura se nos acumule. Recuerda, cuando las relaciones centrales se rompe, algo dentro de nosotros también se rompe. Y si no seguimos estas decisiones de una habilidad aprendida, de lo que toca hacer, de una habilidad que aprendemos, seguramente vamos a tender a hacer lo incorrecto. Recuerda, tú y yo somos tan felices como nuestras relaciones principales son saludables. Entonces, para terminar, yo quiero que repasemos acá estas 4 decisiones, porque acuérdate que son 4 decisiones, son acciones que tenemos que llevar a cabo. La primera, me acercaré en lugar de me desquitaré. La segunda, voy a hacerme responsable de mi parte de la culpa. La tercera, daré el primer paso sin importar quién se haya ido primero. Y la cuarta, mantendré la puerta abierta y el tapete de bienvenida afuera. Recuerda, al mismo tiempo, yo quiero dejar esto en claro, estamos hablando de situaciones de roturas relativamente comunes. No estamos hablando en términos de violencia o donde ha habido abuso. No estamos hablando de a veces lo difícil que puede ser con una persona que efectivamente tiene algún tipo de inseguridad emocional y que puede ser difícil. Estamos hablando de situaciones que podríamos llamar relativamente comunes, que nos suceden en el día a día de nuestra vida, que a veces se han vuelto más graves, no por la gravedad en sí, sino porque se han ido acumulando a través de los años. Pero estas 4 decisiones te pueden ayudar a ti, me pueden ayudar a mí, a que avancemos en términos de esa reparación requerida que requieren las relaciones. Yo quiero terminar extendiéndote una invitación, porque una relación rota es ese catalizador, ese disparador que normalmente nos lleva a la situación de una fe rota. Una relación rota es el catalizador para una fe rota. Por mucho que yo quiera que tú te reconcilies con tu esposo, tu esposa, tus hermanos, con tus padres, amigos, compañeros de trabajo, realmente quiero hablarte a ti en términos de lo que deseo que tú puedas reconciliarte con tu Padre Celestial. Las palabras de Pablo más adelante en este pasaje que hablamos al principio son muy claras. En 2 Corintios 5:20 él dice, en nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Él ya quitó todos los obstáculos. Él ya te ha buscado, no para vengarse, no para desquitarse, sino para regresar contigo. Porque a pesar de nosotros mismos, de lo que hagamos o dejamos de hacer, Dios ha decidido amarnos. ¿Sabes? Si este es tu caso, tú sientes que necesitas reconciliarte con Dios y no estás haciendo algo que naturalmente puedas manejar, nosotros estamos para ayudarte.
Cuando hablo de nosotros, somos acá en la iglesia, acá en Vida Bogotá, el equipo de pastores. Estamos aquí para ayudarte a que tú te puedas reconciliar con Dios. Y sabes, es que todos tenemos historias de reconciliación con Dios. No es algo que solamente tú estés viviendo y te tengas que sentir de alguna manera extraño o extraña porque lo estás viviendo. Es momento en donde tú puedas aceptar y experimentar la reconciliación con tu Padre Celestial a través de lo que Cristo hizo en la cruz, para que también puedas extender esa decisión, estos pasos que hemos visto, estas 4 decisiones que hemos visto para reconciliar nuestra relación de unos con otros. Pero es hora de que la primera relación que tú estés seguro, que tú estés segura que has restaurado es con tu Padre Celestial. Quiero terminar orando, eh, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque esto no solamente es de tener algo aquí, es necesario bajarlo al corazón y llevarlo a la acción. Y quiero orar por ti en ese sentido. Padre, cada uno de nosotros puede estar pensando en diferentes personas. De pronto, desde que empezamos la serie, hemos estado pensando en una persona y es hora, Señor, que podamos dar esos pasos de los que hemos hablado, que podamos acercarnos, pero con un espíritu de restauración, no de venganza, Señor, que también tú nos ayudes a darnos cuenta y aceptar nuestra parte de la culpa, Señor, que también nosotros podamos dar el primer paso sin importar qué fue lo que pasó, que podamos dar ese primer paso, Señor, y que si las cosas aún no se han arreglado, podamos estar dispuestos a atender ese tapete de bienvenida, a tener la puerta abierta para podernos reconciliar con la otra persona. Señor, yo quiero que podamos recordar que nuestra parte es cero arrepentimientos. Nuestro objetivo es cero arrepentimientos, hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir en paz con otros. Señor, te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.